Ya, comenzamos esta clase, segunda clase de electromagnetismo. Los temas que hoy vamos a ver corresponden a campo eléctrico y dipolo eléctrico. Bueno, lo primero es que hay que entender que la fuerza eléctrica, entendida desde el punto de vista de Coulomb, es una interacción entre una carga y otra carga, ¿ya? La carga A ejerce una fuerza sobre la carga B y la carga B ejerce una fuerza sobre la carga A, y son pares del tipo tercera ley de Newton. Son fuerzas que cumplen con acción y reacción, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de Coulomb, la interacción eléctrica es una interacción entre la carga, en una carga y otra carga, ¿ya? Pero el punto de vista de Faraday es más avanzado, ¿ya? Y este punto de vista dice que cuando una carga está en el espacio, altera las propiedades eléctricas del espacio, ¿ya? Por si acaso el espacio tiene propiedades eléctricas, magnéticas, geométricas, etcétera, ¿ya? Entonces las cargas eléctricas, por el hecho de tener una cantidad de Coulomb distinta de cero, ¿ya? Alteran las propiedades eléctricas del espacio y crean un campo, ¿ya? Y el campo es una función vectorial que depende del vector posición, ¿ya? Es decir, ustedes tienen que decir, depende del vector posición, tienen que decir dónde están, x, y, z, y con ese dato van a saber cuánto vale el campo en esa posición, ¿ya? Entonces las cargas alteran las propiedades eléctricas del espacio, lo cual se simboliza con el vector campo eléctrico, y cuando una segunda carga está en el espacio, siente ese campo de la única forma que la física define que se puede sentir un campo, que es con una fuerza, ¿ya? Y esa carga va a experimentar cierta aceleración, ¿ya? Porque experimenta una fuerza. Entonces, este nuevo punto de vista, que es el punto de vista de Faraday, que Faraday mentalmente imaginaba que todo el universo estaba lleno de campos netos, ¿ya? Este segundo punto de vista, a diferencia del primero que era interacción carga-carga, ¿ya? Esto es interacción carga-espacio o interacción carga-campo, ¿ya? Una carga siente una fuerza eléctrica, no porque interactúa con otra carga, sino porque siente el campo en la posición en la que esa carga está, ¿ya? Es el punto de vista innovador de Faraday, ¿ya? Entonces, en lugar de calcular el campo, en lugar de calcular la fuerza entre dos cargas en distintos lugares, solo hay que hacer una cosa: encontrar la función matemática que representa el campo en todo el universo, ¿ya? Una pequeña formulita, este es el campo en todo el universo. Para saber lo que pasa en cualquier lugar del universo, solo hay que decir dónde. Con eso tenemos el campo, y usando la definición de campo podemos encontrar la fuerza sobre las cargas en ese lugar. ¿Y para qué sirve la fuerza? Para saber cómo algo se mueve, ¿ya? Porque a partir de fuerza encontramos la aceleración, y con la aceleración podemos escribir ecuaciones de movimiento, ¿ya? Esa es la utilidad del campo. El detalle, el detalle súper importante es cómo calcular el campo de una carga puntual, ¿ya? Porque el campo puede ser generado por cualquier carga, por una nube, por un planeta, por un cilindro, por un automóvil, por un edificio, ¿ya? Cualquier objeto puede generar campo. No podemos tener una fórmula para las infinitas cosas que existen en el universo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es reducir cualquier objeto con cualquier forma extraña, ¿ya? Reducirlo a un conjunto de cargas puntuales, y solo necesitamos entonces la fórmula, la fórmula para una carga puntual, y después obtenemos que el campo neto
generado por un objeto con una forma extraña es simplemente la sumatoria de los campos de cada carga puntual que lo forma, ¿ya? Eso se llama principio de superposición del campo eléctrico, aunque no tiene nada de extraño, porque los campos son vectores y los vectores se suman, ¿ya? Así que es obvio que si es vector tiene que ser sumable, se tiene que poder sumar, ¿ya? Entonces lo que acabo de explicar lo voy a anotar en el pizarrón. Ya. ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? Primero, calculamos el campo eléctrico en cierta posición, el campo eléctrico en cierta posición, ¿ya? En la posición donde está el objeto que siente la fuerza, ¿ya? Ese campo lo multiplicamos por la carga que siente el campo, carga por campo, o sea, interacción entre la carga y el espacio, porque el campo representa lo que le está ocurriendo al espacio, ¿ya? Y eso va a ser la fuerza, ¿ya? Si pasan la carga dividiendo, obtienen que el campo se mide en Newton por Coulomb, ¿ya? Entonces la utilidad del campo es obtener la fuerza, con la fuerza se obtiene la aceleración y con eso sabemos cómo el objeto se mueve, ¿ya? Si tenemos un objeto con una forma extraña, ¿ya? Y por aquí, en el punto P, colocamos una carga, ¿ya? Queremos saber qué le pasa a esa carga, o sea, cuánto vale la fuerza. Con la fuerza sabemos qué le pasa, ¿ya? Así que necesitamos el campo de esta cosa aquí. No tenemos una fórmula para esa forma extraña. ¿Qué hacemos? Lo dividimos en cargas puntuales, ¿ya? Millones de cargas puntuales, ¿ya? Esta es la carga 1, esta es la carga 2, ¿ya? Esta es la carga I, ¿ya? Esta es la última carga, la carga N, ¿ya? Que puede ser 1.000.000, puede ser 1 mol, o sea, puede ser 6 trillones, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Como no tenemos la fórmula para este objeto extraño, lo que hacemos es calcular el campo de cada parte aquí y sumarlo, ¿ya? O sea que el campo neto en P es igual a la suma de todos los campos puntuales en P, ¿ya? Esto no tenemos la fórmula, pero necesitamos la fórmula para una carga puntual, ¿ya? Y con eso podemos resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Así lo hacen, por ejemplo, los ingenieros eléctricos cuando quieren saber si cierta calle o cierto conjunto de casas puede correr riesgo eléctrico, ¿ya? Usa la fórmula de carga puntual y calcula el campo neto en distintos lugares, ¿ya? Obviamente no hay una fórmula para una casa, depende de la casa, ¿ya? Depende de las calles, los árboles, etc. Entonces dividen todo en cargas puntuales y con eso encuentran el campo neto en cualquier lugar, ¿ya? Lo mismo hacen los biólogos, los médicos, ¿ya? Cuando quieran encontrar el campo neto generado por un tejido, por un conjunto de células, ¿ya? Dividen todo en cargas puntuales, hacen hacen la suma de los campos, ¿ya? Ojo que es vector, así que es una suma vectorial, ¿ya? Podría dar cero, ¿ya? Los vectores se podrían anular, ¿ya? Bueno, y con eso los biólogos, los médicos pueden saber lo que pasa con un ión viajando, por ejemplo,
a través de la sangre, ¿ya? O en un fluido, ¿ya? En un fluido biológico, ¿ya? Bueno, entonces la clave es encontrar la fórmula para una carga puntual. Sin esa fórmula no podemos tener el campo de ningún objeto, ¿ya? Fíjense qué interesante, hemos resumido infinitos problemas, infinitas formas extrañas, ¿ya? De cualquier objeto, infinitos problemas fue reducido a uno, ¿ya? Ese único problema es campo de una carga puntual. Con eso tenemos resuelto todos los demás problemas, ¿ya? Sebastián pregunta, ¿la carga de la fuerza eléctrica es la que siente el campo o la que lo genera? Ya. Esa carga es la que siente, ¿ya? La que siente el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, la fuerza sobre esa carga es el valor de la carga por el campo en ese punto, ¿ya? Ya. Necesitamos la fórmula de carga puntual, ¿ya? Entonces, cierta carga puntual, ¿ya? En el punto P, ¿ya? Una carga puntual en el punto P. Dibujamos el vector posición, ¿ya? Vector posición. ¿Cuánto vale el campo en ese punto? ¿Ya? Gracias a la ley de Coulomb, científicos posteriores, incluyendo el mismo Coulomb, ¿ya? Coulomb, Faraday, Maxwell, ¿ya? Descubrieron que para una carga puntual, el campo vale K por Q, K por Q, R cuadrado por el versor, ¿ya? Por defecto, 9 por 10 elevado a 9, multiplicado por la carga, ¿ya? Ojo que la carga tiene signo, puede ser positiva o negativa, ¿ya? Hay un versor y hay un R, un radio. Obviamente eso es el módulo del vector posición, ¿ya? Y este es el versor, ¿ya? O sea, el versor es paralelo al vector, pero tiene tamaño 1, ¿ya? Tiene tamaño 1, pero es un vector, ¿ya? Podría ser 0,1,0, ¿ya? Podría ser 0,6, 0,8, ¿ya? Porque el tamaño es 1, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Significa que como la carga tiene signo, si la carga es positiva, al positivo por el versor R tongo va a dar un versor R tongo saliendo de la carga. Cuando la carga es positiva, el campo sale, ¿ya? Pero si la carga es negativa, ese signo menos multiplica R tongo y hace que el vector cambie de signo, ¿ya? Así que va a quedar menos R tongo al ser multiplicado por el signo de la carga, ¿ya? Así que cuando la carga es negativa, el campo entra, ¿ya? Voy a hacer el dibujo. ¿Ya? Carga positiva en el punto P. Cuando usen la fórmula, les va a quedar así el campo, ¿ya? Un campo que sale de la carga positiva.
la carga positiva es fuente. ¿Ya? Pero cuando multipliquen este vector por el signo de una carga negativa, les va a quedar así. ¿Ya? Así que las cargas negativas son sumideros. Sumideros. ¿Ya? Faraday, todas estas ideas las tuvo de ingeniería hidráulica. ¿Ya? Entonces, una forma de imaginarlo es afirmar que desde cada carga positiva salen chorritos de agua. Entonces lo que uno está dibujando son vectores de velocidad de agua, si fuera ingeniería hidráulica. Así que las cargas positivas son llaves. De las cargas positivas salen chorritos o flechitas de campo eléctrico. En cambio, las cargas negativas son sumideros porque son agujeros. ¿Ya? Ahí todo el agua ingresa. ¿Ya? Los vectores velocidad de agua ingresan. ¿Ya? Y prácticamente todos los términos de electricidad y de campos provienen de ingeniería hidráulica. ¿Ya? El término corriente, por ejemplo, es por corriente de agua, pero acá es corriente de electrones, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Así que en esa época, ya 1810 más o menos, la gente que sabía ingeniería hidráulica entendía muy bien esto. ¿Ya? Bueno, entonces voy a dibujar qué pasa cuando una fuente se coloca al lado de un sumidero. ¿Ya? Si fuera agua, si fuera una llave y un agujero, el chorrito de agua directo haría eso, ¿ya? Uno que se curve haría esto, al final ingresa al agujerito, ¿ya? Cuando esto es simétrico, se llama dipolo, ¿ya? Ese segundo tema de la clase de hoy, ¿ya? Dibujé un dipolo. Simétrico, o sea, esto vale Q, esto vale menos Q, ¿ya? Hay un polo o extremo positivo, hay un polo extremo negativo, la carga neta es cero porque son simétricos, el dibujo es simétrico, no se olviden que es tridimensional, yo lo dibujo en un pizarrón, pero estos son cáscaras, ¿ya? Son cáscaras esféricas, ¿ya? Y la utilidad directa de campo eléctrico y de dipolo eléctrico en nuestra facultad es que se utiliza todo esto mucho en química, en biología, etcétera, ¿ya? Muchas moléculas son dipolares, ¿ya? Es decir, tienen un extremo positivo y un extremo negativo, ¿ya? Pero netos son neutras, ¿ya? La química dice que todas las partículas tienden a la neutralización, ¿ya? Entre otras cosas, tienden a tener carga neta cero, ¿ya? Sin embargo, tienen carga neta cero, pero tienen un extremo positivo y otro negativo, ¿ya? Así que pueden sentir una leve fuerza eléctrica, ¿ya? Sería intensa si la carga neta no fuera cero, ¿ya? Como es cero, no deberían sentir carga, ¿ya? Y es cierto, porque desde lejos, ¿ya? Desde lejos, lejos en escala microscópica, ¿ya? Un Armstrong, ¿ya? O un micrón, ¿ya? Eso podría ser lejos, ¿ya? Desde lejos no sienten fuerza eléctrica. Lo interesante es cuando se acercan, ¿ya? Cuando están relativamente lejos, pasan cosas parecidas a un gas ideal, ¿ya? O sea, se comporta como que no interactúan las partículas, ¿ya? Pero cuando están lo suficientemente cercanas, se pueden detectar un polo. Primero se veía como algo neutro, algo nulo, pero cuando están muy cerca pueden detectar un extremo positivo y un extremo negativo. Y en ese caso aparece una fuerza, una leve fuerza eléctrica.
puede ser atracción, ¿ya? O repulsión entre partículas con carga neta cero, ¿ya? En principio es ilógico, porque si la carga neta es cero, no debería haber fuerza, pero como tienen polos, ¿ya? Hay una ley de fuerza, ¿ya? Y de ahí surgen fenómenos químicos y fenómenos biológicos súper interesantes, ¿ya? Que se relacionan con la tensión superficial, ¿ya? Con la tensión superficial y con la fuerza de Van der Waals, ¿ya? Que participa en muchos fenómenos biológicos. Sebastián, ¿el agua pura tiene carga neta cero? Sí, tiene carga neta cero, ¿ya? El oxígeno tiene doble carga negativa, eh, doble carga negativa, y los hidrógenos tienen carga, cada uno carga positiva, ¿ya? Pero por si acaso son cargas residuales, ¿ya? Porque el oxígeno solo es neutro, los hidrógenos solo son neutros, pero cuando se encuentran se deforman, y al deformarse aparece un extremo positivo y otro negativo, ¿ya? Es interesante porque es maravilloso también, ¿ya? Son todas partículas neutras, pero cuando se encuentran cambian de forma y aparecen extremos, ¿ya? El agua que no es destilada, si es cierto, Carlos. Claro, ahí ocurre otro fenómeno, ¿ya? Que el agua no pura, el agua normal, ¿ya? Tiene iones, ¿ya? Sí. Entonces, típicamente en electromagnetismo estudiamos agua con cloruro de sodio, ¿ya? Porque matemáticamente se pueden escribir las fórmulas, ¿ya? Cosas más realistas ya necesitamos eh, software, ¿ya? Que los computadores hagan lo mismo que hago en el pizarrón, ¿ya? Pero son ecuaciones más complejas, ¿ya? Ya. Entonces ahora vamos a hablar de los dipolos. Lo que necesitamos es, no importa cómo sea la molécula, podría ser una proteína, podría ser el ADN, ¿ya? Cosas súper complejas, ¿ya? Miles o cientos de miles de partículas, no lo podemos modelar en el pizarrón, ¿ya? Lo que hay que hacer es reducirlo a una cosa, ¿ya? De ahí viene el término modelar, ¿ya? En ciencias, ¿ya? Tenemos algo que es súper complejo, pero solo extraemos aquella característica que nos interesa en este contexto, y es su característica eléctrica, ¿ya? Así que lo que hacemos es reemplazar un sistema formado por miles o millones de partículas por solo un vector que se llama momento dipolar eléctrico. Esa flechita es un vector, ¿ya? Esa flechita representa al conjunto de partículas original, y sabiendo lo que le ocurre a esa flecha, sabemos lo que le pasa al conjunto, a la molécula, a la proteína, lo que sea, ¿ya? Así que es crucial. En el primer tema que vimos hoy día, era crucial encontrar el campo eléctrico de una carga puntual. Ahora es crucial calcular el momento dipolar eléctrica de un simple dipolo, ¿ya? Porque si tenemos algo más complejo, lo podemos dibujar como un conjunto de dipolos, ¿ya? El conjunto no tenemos una fórmula, pero para cada dipolo que lo forma sí tenemos una fórmula, ¿ya? A todo esto, en esta clase estamos usando lo que se conoce como reduccionismo, ¿ya? Es imaginar que el problema original se puede dividir en problemas pequeños. Resueltos los problemas pequeños, ensamblamos todo y tenemos el problema original resuelto, ¿ya? Interesante el reduccionismo, es como, tiene mucho apoyo lógico y filosófico, ¿ya? Pero no es suficiente. En general no es suficiente, pero en estos casos sí, ¿ya? ¿Para qué sirve el momento dipolar? Ya. El momento dipolar representa a un conjunto de partículas, ¿ya? Que no sabemos cómo interactúa con un campo eléctrico externo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es, ese conjunto de partículas lo reemplazamos por una flecha, que es fácil, es una simple fórmula,
vemos lo que le pasa a la flecha. Si la flecha está así, o está así, o está así, o está así, ¿ya? Con eso ya sabemos lo que le está pasando al conjunto, ¿ya? Entonces, sabiendo el movimiento de esa flechita, la energía de esa flecha, los torques sobre esa flecha, etcétera, sabemos qué le está pasando al conjunto original. ¿Ya? Es para eso. Entonces tenemos que encontrar la fórmula para un dipolo. Entonces después, con esa fórmula, la aplicamos a cientos, miles o millones de dipolos. ¿Ya? Entonces hay que tener un dipolo, es decir, un sistema donde hay un polo positivo y un polo negativo. Esto vale más Q, esto vale menos Q. ¿Ya? Es simétrico, la carga total es cero, ¿ya? Dibujamos la posición de la carga positiva. Carga positiva. Dibujamos la posición de la carga negativa. ¿Ya? Dibujamos el vector D desde la carga negativa a la carga positiva. Ese es el vector D. Obviamente es un vector resta. R más menos R menos. ¿Ya? Y para encontrar el momento dipolar eléctrico, P, multiplicamos Q por D. Coulomb por metro. ¿Ya? Coulomb por metro. Y ese sería el momento dipolar más simple de un sistema porque está formado por dos polos. ¿Ya? Teniendo algo más complejo, lo dividimos en muchos dipolos y calculamos la suma. Se sobreentiende suma vectorial porque el momento dipolar eléctrico, el vector P es un vector. ¿Ya? Ya. Entonces ese es el momento dipolar eléctrico para un dipolo. ¿Qué pasa si hay muchos dipolos? Entonces para el agua, ¿ya? Para el agua, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? Este sería un enlace, ¿ya? No ocurre eso, exactamente, ¿ya? Las partículas se deforman, ¿ya? ¿Ya? Algo así, ¿ya? Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? Además, este ángulo, que yo lo dibujé pequeñito, de verdad crece ese ángulo, ¿ya? Porque como el hidrógeno termina con un pequeño polo positivo, y aquí un pequeño polo positivo, aquí se repelen, ¿ya? Se repelen. Y esa es la distancia, y con un ángulo mayor que 90, ¿ya? Minimiza la repulsión, ¿ya? A la vez tienen que atraerse, porque forman una unidad. Por un lado tienen que atraerse y por otro lado se repelen, ¿ya? Entonces hay un ángulo óptimo, ¿ya? Que equilibra todas las cosas, ¿ya? Bueno, aquí tiene un extremo positivo, un extremo positivo. Todo esto es neutro, el hidrógeno, esto también es neutro, el oxígeno también es neutro, ¿ya? Pero también se polariza,
y queda con una pequeña carga negativa y una pequeña carga negativa, ¿ya? Porque el oxígeno que estaba simétrico, acá este extremo siente que hay carga positiva, entonces aquí queda negativo y aquí igual, ¿ya? ¿Cuál es la carga? ¿En la carga neta? No, la carga neta es cero, ¿ya? Q es la carga del extremo positivo, ¿ya? Q es la carga del extremo positivo. Ya. Esta carga positiva y esta negativa es tan pequeñita que es menor que la carga de un electrón, ¿ya? Entonces se pueden preguntar, ¿cómo puede algo tener una carga menor que la de un electrón? Si el electrón es la carga mínima, ¿ya? Es que no tiene una carga menor, ¿ya? Esto es una asimetría de carga y solo estoy indicando que cierto extremo tiene una carga residual aparente, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Entonces los libros de química, para indicar una carga residual o aparente, ¿ya? Se utiliza la letra delta, ¿ya? Entonces aquí sería delta más, delta menos, delta menos, delta más. Entonces el agua está formada por dos dipolos, ¿ya? Aquí hay uno y aquí hay otro, ¿ya? De menos a más hay un dipolo y de menos a más hay otro dipolo, ¿ya? ¿Cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale el vector P neto? Sumamos los dos vectores, ¿ya? Y ese es el momento dipolar eléctrico neto del agua, ¿ya? Momento dipolar eléctrico neto del agua. Piensen en el dibujo. Si el ángulo fuera 180 grados, la suma de los dos vectores, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, ¿ya? La suma daría 0. Y tendríamos una molécula apolar. Eso pasa, ¿ya? En el caso del agua, como la suma de los dos vectores no da 0, el agua es polar y va a experimentar fenómenos como tensión superficial, fuerzas de Van der Waals, etc. ¿Ya? Esa es una forma física de distinguir moléculas polares de moléculas apolares, ¿ya? Si la suma da 0 es apolar, si la suma no da 0 es polar, ¿ya? Bueno, ya caracterizamos a la partícula con un vector, o al sistema o al conjunto con un vector. Ahora vamos a ver qué cosa le puede ocurrir, ¿ya? Cuando ese vector detecta un campo eléctrico externo, va a buscar el estado de mínima energía y que corresponde al vector P alineado con el campo eléctrico externo, ¿ya? Cuando terminan alineados, cuando terminan a 0 grados, la situación es estable, ¿ya? O sea que si viene una fuerza externa, este es el vector P, viene una fuerza externa y lo altera, ¿ya? Lo altera, solito va a volver a la situación estable. Se desequilibra un poco y vuelve, ¿ya? Esa es la situación estable, la de mínima energía. Entonces, cualquier sistema formado por moléculas polares, cuando estén sometidos a un campo eléctrico externo, se van a ordenar. Y si viene un agente externo que las trata de desordenar, solas van a tratar de volver al equilibrio, ¿ya? Entonces necesitamos dos datos. Primero les dije que el sistema busca el estado de mínima energía, ¿ya? ¿Cuánto vale la energía de un dipolo? ¿Ya? Y el segundo dato es que el vector P va a alinearse con el campo eléctrico, pero para alinearse tiene que haber un torque que lo haga girar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale ese torque? ¿Ya? Esa es la energía de un dipolo, ¿ya? Menos P
punto E, ¿ya? Producto punto entre el vector P y el vector campo eléctrico externo, ¿ya? Y el torque que provoca el giro es P cruz E. Producto cruz entre el vector P y el vector campo eléctrico externo. Bueno, ¿qué ocurre con la energía y el torque en el estado de equilibrio? ¿Ya? Como el estado de equilibrio es un estado estable, ¿ya? La energía tiene que ser mínima, ¿ya? O sea, lo más negativa posible. Y como el objeto, cuando encuentra el estado de equilibrio, deja de buscarlo, porque ya está en el estado de equilibrio, deja de buscarlo, o sea, deja de rotar. Como deja de rotar, el torque tiene que ser cero, ¿ya? En el estado de equilibrio. Y esto nos permite saber cómo se puede comportar un conjunto de partículas polares inmersas en un campo eléctrico externo, ¿ya? Marianela pregunta cuál es la unidad de medida del torque. Queda en joules, ¿ya? Esto queda en joules, la energía, y el torque también. También queda en joules, ¿ya? Sebastián pregunta, ¿la energía de qué se está calculando? La energía del objeto que tiene el vector P, ¿ya? Ejemplo, primero uno más sencillo. Tienen un kilogramo de pan, ¿ya? Lo colocan a 3 metros de altura, entonces ustedes calculan la energía de ese kilogramo de pan, ¿ya? M por G por H, ¿ya? En cambio acá es, en vez de campo gravitatorio, tienen campo eléctrico. Entonces colocan un dipolo cerca de donde hay un campo eléctrico y calculan la energía de ese dipolo. En el primer caso calculamos la energía de 1 kilogramo de masa. Aquí calculamos la energía de tantos coulombs de vector P, ¿ya? En el primer caso, como sujeto y predicado, en el primer caso el sujeto es la masa, acá es el vector P, ¿ya? Así que la respuesta es la energía del vector, la energía del objeto que tiene ese vector P. Por ejemplo, agua, moléculas de agua, ¿ya? ¿Ya? ¿Más dudas? Rafael Ainábal, Sebastián Parra, Vicente Jara, ¿dudas? Nada, ok. Ya. Les comparto un link de PeerDeck, está en el chat, revisémoslo. El vector que dibujó en la molécula de agua, ese que va hacia arriba, el que va hacia arriba es el neto, ¿ya? Entonces, son 3 partículas, la reemplazamos por una flecha, la flecha hacia arriba, que es el vector neto, ¿ya? Claro, sería bueno tener ejemplos, ¿ya? Los vamos a ver ahora, ¿ya? En el PowerPoint. Ya. Entonces hemos visto campo eléctrico y dipolo eléctrico.
el campo eléctrico en el punto P corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de carga, Newton dividido por Coulomb, que siente una carga colocada en el punto P que actúa como sensor o detector de campo eléctrico. Entonces tenemos dibujado el campo eléctrico de un dipolo a la izquierda, de un sistema repulsivo, los campos o las flechas chocan, ¿ya? Y divergen, y a la derecha tenemos como los tiburones detectan campo eléctrico, ¿ya? Los seres humanos tenemos 5 sentidos, los tiburones tienen 6 sentidos, ¿ya? Tienen un detector de campo eléctrico que les permite una imagen tridimensional eléctrica del entorno, ¿ya? Y procesa más información que nosotros, ¿ya? Porque aparte de ver con los ojos, ellos ven con sus sensores eléctricos, ¿ya? Y así su efectividad como depredador es mayor, ¿ya? Sabemos que el campo eléctrico de una carga puntual es K por Q dividido por R cuadrado por el versor. Hemos visto el principio de superposición. El campo neto es la sumatoria de los campos individuales en el punto P. Y ahora vamos a hacer una aplicación. Se tiene 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Q1 vale 2 Coulomb, Q2 1.5, Q3 vale menos 3, ubicadas en 3,5, 0,4 y 6,4. Calcule el campo neto percibido por la carga 3, o sea, el campo neto en la posición 6,4. Y letra B, utilice el campo para encontrar la fuerza sobre la carga 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que le dije al principio? La utilidad del campo es saber lo que le pasa a una carga colocada en ese punto. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya. La carga 1 está en 3,5. Aquí está la carga 1. La carga 2 está en 0,4. Y la carga 3 está en 6,4. ¿Ya? Por acá. Ahí está la carga 3. ¿Ya? Necesitamos el campo de 1 en el punto 3 y de 2 en el punto 3. ¿Ya? Carga positiva, el campo sale. ¿Ya? El campo aquí tiene que ser así.
el campo 1, ¿ya? Así que hay que hacer una resta aquí, R3 menos R1, ¿ya? Le llamamos U. U va a ser R3 menos R1, ¿ya? 6 menos 3 y 4 menos 5, ¿ya? Necesitamos la distancia. La distancia, aplicamos Pitágoras, ¿ya? Raíz cuadrada de 9 más 1, ¿ya? Raíz de 10. 3.16, ¿ya? Calculamos el versor. El vector dividido por 3.16. En X vale 0.95, en Y vale 0.32. Y calculamos el campo, ¿ya? El campo 1 va a ser la constante K por la carga 1 dividido por la distancia al cuadrado por el versor. (1.71 por 10 a la 9 en X y menos 0.58 por 10 a la 9 en Y, ¿ya? Ahora hay que calcular el otro campo, el campo 2 en el punto P, ¿ya? Carga positiva, el campo sale, así es el campo. Calculamos el vector resta, ¿ya? Vector resta va a ser R3 menos R2, ¿ya? 6 menos 0 y 4 menos 4, ¿ya? Calculamos el módulo, que es 6, calculamos el versor, que vale 1,0, ¿ya? Calculamos el campo 2 en el punto P. ¿Cuánto en I? Menos 0.58, ¿ya? Menos 0.58, ¿ya? Calculamos el campo, vale la constante K por la carga 2 dividido por la separación al cuadrado por el versor, ¿ya?
3.75,0 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Calculamos la suma. El campo neto. Sumamos los dos vectores. Queda 2.09, menos 0.58 por 10 a la 9 Newton dividido por Coulomb. Es el campo neto. ¿Cuánto vale la fuerza sobre la carga 3? ¿Ya? La fuerza sobre la carga 3 va a ser la carga 3 por el campo en la posición de la carga 3. Este es el campo. ¿Ya? Y esa es la carga. ¿Ya? Entonces va a ser menos 3 por el vector. Menos 6.27 en X, 1.74 en Y, por 10 a la 9 Newton. Esa es la fuerza sobre la tercera carga. ¿Ya? Esto ilustra la utilidad del campo eléctrico. ¿Ya? Calculamos el campo eléctrico en el espacio, lo aplicamos a un punto específico, lo multiplicamos por la carga que está en ese punto, tenemos la fuerza sobre la carga, y la historia podría seguir. Se podría convertir en cinemática. Con la fuerza obtenemos la aceleración, y con la aceleración obtenemos la trayectoria. Newton dividido por Coulomb, correcto. Sí. La fuerza. La fuerza es Newton. ¿Ya? Newton dividido por Coulomb. ¿Ya? Iván Pavlovic, Magdalena Ferrer, Eric Torres. ¿Dudas? Ya. Regresamos al... no entendí cómo sumo los vectores. Eso con eso y eso con eso. ¿Ya? Ojo que aquí dice día a la 9 y aquí día a la 8. ¿Ya? Lo consideré, por si acaso. ¿Ya? Consideré que uno era día a la 9 y otro día a la 8. ¿Ya? Calculadora. Tanto por día a la 9 más tanto por día a la 8. ¿Ya? Ya, regresamos al PIRDEC. Dipolo eléctrico. Cuando un dipolo eléctrico es afectado por un campo eléctrico externo, el dipolo rotará para minimizar su energía potencial eléctrica, consiguiendo el equilibrio o estado de mínima energía cuando el vector P queda paralelo al vector E. El torque que provoca el giro vale P cruz E. La energía potencial eléctrica del dipolo vale menos P.E. ¿Ya? El estado de equilibrio está en el dibujo de la derecha. Aplicación,
se tiene una molécula polar caracterizada por Q igual a 2 microcoulomb y vector D que vale 9,7,8 por 10⁻⁹ metros. El campo eléctrico externo es igual a 5,0,7 newton sobre coulomb. Calcule el vector P, el torque y la energía potencial. ¿Ya? Vector P vale Q por D, 2 microcoulomb por el vector D, uno punto ocho, 1.4, 1.6 por 10⁻⁻14 coulomb por metro. ¿Ya? Es el vector P. Calculamos el torque. Es P cruz E. Escribimos el determinante. Eh, 1.4 por 7 menos 0. Uno punto ocho por 7 menos 1.6 por 5 1.8 por 0 menos esto. Nueve punto ocho, menos 4.6, menos 7 por 10⁻⁻14 joules. Y por último, la energía potencial actual U vale menos P punto E eso por 9 por 10⁻⁹ por 5 más eso por 7 por 10⁻⁹ por 0 más eso por 8
por 10 a la menos 9 por 7. ¿Ya? Dice menos, ¿ya? Menos, menos y menos, ¿ya? La respuesta es menos 2.02 por 10 a la menos 13 joules, ¿ya? Vicente Jara pregunta por el vector P, ¿ya? X con X más Y con Y más Z con Z. Entonces, X por 5 más Y por 0 más Z, ¿ya? Por 7. Lo que anoté es eso, pero tuve que anotar eso. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pero es más bonito así. ¿Ya? Eso es eso. ¿Ya? Ya estaba calculado. Yo escribí lo de arriba. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, 1.8 por 10 a la menos 14 por 5 más 1.4 por 10 a la menos 14 por 0 más 1.6 por 10 a la menos 14 por 7. ¿Ya? Yamila Terrazas, Liam Morgado, ¿dudas? Vicente pregunta por el desarrollo. No, es lo que está en el video y la respuesta en el PPT. ¿Ya? El PPT, el link les queda disponible para que lo revisen. ¿Ya? ¿Cómo calculé el torque? ¿Ya? Y tengo por esto, esa parte, menos J por eso y eso, más K por eso. ¿Ya? Y después 1.4 por 7 menos 1.6 por 0, ¿ya?
1.8 por 7 menos 1.6 por 5 y 1.8 por 0 menos 1.4 por 5. ¿Ya? Así el producto cruz. Ya. Regresamos al Peer Deck. Medición del aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de dificultad para calcular el módulo del campo eléctrico? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. El módulo. K por Q dividido por la separación al cuadrado. Ya. Siguiente. ¿Cuál es el nivel de dificultad para calcular la parte vectorial del campo eléctrico? El versor del campo eléctrico. Con el vector resta y después se multiplica por el signo de la carga. Entonces, cuando la carga neta es positiva, queda hacia afuera, y cuando la carga neta es negativa, el versor queda hacia adentro. ¿Ya? Fuentes y sumideros. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a calcular el torque que provoca el giro de un dipolo eléctrico? El torque por medio del producto cruz. P cruz E. Hay que repasar producto cruz. Ya, está. Estuvo más difícil, ¿ya? Así que pueden revisar sus apuntes de mecánica, ¿ya? Ahí está explicado el producto cruz. Pueden buscar en diversos libros este tema, ¿ya? En todo caso, en el bloque siguiente vamos a seguir con esto, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la consecución del estado de mínima energía de un dipolo? Que tiene que ver con las rotaciones, ¿ya? Rota hasta que el torque desaparece. Y cuando desaparece el torque, el ángulo entre el vector P y el vector E vale 0. Ok. Entonces, para esta sección, ¿ya? Finalizamos la parte de cátedra. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ya. Hacemos el intermedio a repasar. ¿Sí? Ya. Hacemos el intermedio y seguimos a las 10:15. ¿Ya?
Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.